Él es un gran profesional, amigo de Natalie Vendelman. Talentoso, buena onda, con una voz increíble, pero por sobre todo una gran persona y un excelente compañero. Si uno tuviera que enumerar todas esas características que tiene que tener un gran compañero, él las reúne todas. Por eso hoy, en el Día Mundial de la Radio, celebran ahí, en Vamos Arriba, con Robert Rocha. ¡Qué grande! Bienvenido, Robert, querido. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Presentación a la La verdad, qué lindo. Hola, Robert, Gracias, bienvenido. Sí, ¿Cómo no. estás? Qué lindo verlos. igualmente. Gracias por la Bienvenido. invitación. Por favor, a vos. Tenés a gran Marcelo. Nos va a deleitar con tu plato favorito. Pero yo esto estaba mirando de afuera, Marcelo. No, dije que no Para me vos. quedaba, pero no sé. Che, qué linda la presentación Hermosa. de Sol y Natalie, la verdad. Me emocionó, porque además, obviamente no lo sabía, no sabía que iban a hacer esa Son presentación. sorpresas que hace la producción Muchas de Vamos Arriba. gracias, Y muchas si no gracias. sabía sorpresas. Claro. Sí. Lo sabía generalmente. Ponete cómodo, Robert. Bueno, ponete cómodo. dicen que el que se Ponete pone en la cómodo, cabecera que lo voy a siempre es el que matar. tiene que pagar la cuenta. Sí, por eso siempre voy O sea que acostado yo. Marché hoy. Viste que acá tenemos la mesa ambientada con radios ¿sabés? Qué de maravilla distintas épocas. eso, Sí, por bueno, con favor. esto que en realidad, si nos ponemos los auriculares donde van, no vamos a escuchar nada, así que No, no así lo que ponemos vamos a... acá. Esto me gusta, Exacto. acá, El exacto. acting, Cuando haces el así, ¿no? acting, el Sí, Ahí sí, está, sí, que sí, estás sí. monitoreando una parte y la otra estás con el invitado. Exactamente. Qué mágica es la radio. Absolutamente, sí. Bueno, para mí ha sido en los últimos más de 30 años de mi vida, parte esencial de mi vida, y es el medio que sigo eligiendo. Porque vos fíjate que tuve la gran fortuna de haber pertenecido a esta casa, de haber estado muchos años acá en Canal 4, también de haber estado en cámaras. Son lenguajes distintos y si me das a elegir, sigo eligiendo la radio. ¿Tiene otra libertad la radio? Totalmente, para mí sí tiene otra libertad, pero viste que va en cuestión de gustos, ¿no? Va en aquello que uno le puede encontrar. Yo le encuentro a la radio un espacio que me da infinitas posibilidades de hacer cosas, Claro. de disfrutar, de crear. Es que- O como de repente hay algún productor audiovisual que le encuentra en este formato, en esta caja, la posibilidad de hacer infinitas cosas también con la televisión. Son lenguajes distintos, sin lugar a dudas. Yo extraño horrores la radio, ¿no? Me encanta. Bueno, estuve muchos años con Robert en Radio Monte Carlo. Estoy extrañando. Tengo el pase en mi poder por si alguna emisora. No, Bien, bien. no, pero ¿sabes por qué? Ponemos el número de Fede acá en suscribo lo Zócalo. que decías, Robert. En la radio uno tiene que poner mucho más de uno para comunicar, ¿no? La televisión capaz que con una imagen alcanza. En la radio los tonos, los silencios, las pausas, los momentos. El comunicador de radio requiere mucho más de su impronta Sí. para comunicar lo que quiere. Y hay una intimidad del comunicador de radio para con el oyente, ¿no? Sí. Porque yo siempre digo, nosotros con la radio entramos sin pedir permiso a una cantidad de lugares. El amigo, la amiga está cocinando en la casa, quiere ir al baño y está con la radio que Es le está verdad. inundando todos los espacios, a diferencia de la tele que por lo general ocupa un lugar también de privilegio en la casa, pero es un lugar al cual se va a ver el televisor, se va a ver la pantalla. La tal radio cual te eso. permite tener el receptor encendido en un rinconcito y vos por donde andes estás escuchando la radio. Y esa voz que inunda cada lugar del sitio en el que vos estás se convierte de alguna manera en parte de tu vida, de tu cotidianidad, sobre todo si esa voz sale todos los días en la radio. Y ¿no? además te sigue para todos lados. Claro. Porque En tenés el en el auto, en el auto. ómnibus. Bueno, Claro. en el Claro, estadio hay mucha claro. gente que está viendo el El partido y está ómnibus. con la radio. Exacto. La pica, ¿no? Escuchando lo que dice el relator. Robert, Exacto. es clarísimo el amor que le tenés a la radio. Ahora, ¿cómo nace? Quieras que no, tu voz, que es característica, especial e ideal para la radio, ¿Vos sabés ¿te qué? marcó en el camino de elegir tu carrera? No, vos sabés que no. ¿Sabés cómo nace el amor por la radio? Se dio en un verano similar a tórrido, con temperaturas realmente muy altas, que en aquella época obligaban a UTE a realizar cortes de energía eléctrica, cortes programados de energía eléctrica. Yo soy del interior, yo soy de 33. Entonces se anunciaban esos cortes y yo me quedaba sin el medio de entretenimiento que era por excelencia el que habíamos elegido con mi papá. A mi madre no le gusta ningún medio de comunicación, la radio un poco más, pero la televisión no, pero con mi padre éramos fanáticos de la televisión. Mirábamos Canal 4, teníamos una antena con la que los fines de semana mirábamos Tierra de Gigantes, Las Aventuras de BJ, Los Duques de Hazard, todo eso lo mirábamos con mi viejo. Pero cuando anunciaban que nos íbamos a quedar sin luz, para mí aquello era un bajón. Entonces, ¿qué hice? Le pedí a mis padres que me compraran una radio y empecé a descubrir que había otro mundo ahí de voces, de sonidos. Y mirá vos lo que son las cosas. Verano,
tórrido, como te decía, muy caliente, y la siesta era obligada. Que en realidad no era tal, no era siesta. Tus viejos te decían, bueno, hay que descansar un poco antes de ir a la playa o bueno. Entonces yo lo que hacía era poner la radio bien bajita y escuchaba en esa época Radio Montecarlo. Vicente Dumas Sotolani hacía Montecarlo sus órdenes, programa que hoy conducimos con Natalie, que es la mejor compañera del mundo, lo tengo que decir. Beso enorme. Y en ese momento Jorge Monsalves hacía el móvil de las playas de Radio Montecarlo. Entonces para mí era descubrir todo el mundo, la descripción que él hacía de las playas de Montevideo, de la playa Ramírez, de la playa del Cerro. Para mí era increíble aquello. Y yo estaba en ese momento en 33, a 280 kilómetros de distancia, y a Montevideo venía solamente a ver a mi familia una vez al año nada más. Ahí comienza mi amor por la radio. Ahí empecé a descubrir que si yo movía el dial, hago este movimiento que para los gurises hoy no tienen ni idea qué es. O así capaz. Esto es. Cuando yo movía el dial me encontraba con otras radios, me encontraba con otras voces, me encontraba con otros países, Janina. Para mí eso era increíble. Que despierta la imaginación. En esa vos época decías, era impensado. Claro. Mirá, escuchá. Esto es Transmite CX20, Radio Montecarlo, Montevideo, República Oriental del Uruguay. Esta voz, vos lo conociste muy bien, Carlitos Silva. Divino. Fue conductor de Aquí está su disco y fue una de las voces insignias de Radio Montecarlo. Sí. Y ese pitito que tiene, viste, que sigue siendo característica de Radio Montecarlo al día de hoy, se ayornó un poco, se le hizo otra frecuencia, pero se mantiene como identidad de Radio Montecarlo. Es tal cual, vos escuchás eso. Sí, es como sí. en Montecarlo le decimos que ahora Exacto. es. Tim, tum. Bueno, y ahora hemos rescatado también algunos jingles que tienen unos cuantos años y que quedaron en el imaginario de la gente, que quedaron además en el corazón de la gente. Yo siempre digo, yo soy un oyente de radio, me encanta la radio, me encantan todas las radios. Hay algunas, muchas gracias, hay algunas, ¿ya estoy transpirando? Tremendo. Sí, no, está muy pesado. Mucho acá. calor Muy hace, pesado. ¿qué querés? Les decía, hay algunas características que se quedan en el corazón de la gente. Yo digo, yo escucho radio, todas las radios, me encanta la radio, respeto muchísimo a todos los trabajadores de radio. Me gusta mucho escucharlo a un hombre de esta casa, a Jaime Clara, los sábados. Sí, los sábados, ese programa, Sábado Sarandí, me parece maravilloso. De Es un hombre de programa radio que lo también, ¿no? Si disfruto, hablamos de radio. sin lugar a dudas. Pero Montecarlo, y acá me pongo la camiseta de la casa, tiene un vínculo distinto para con el oyente. Montecarlo es... el oyente se apropió de Montecarlo, forma parte de las cosas del oyente, Radio Montecarlo. Y a mí que me tocó, tuve la gran fortuna de ser gerente de Radio Montecarlo en muchas etapas, que de repente el oyente no le gustaba algo que estaba saliendo al aire. No te decía, no te llamaba el oyente para decirte, mirá que no te voy a escuchar más, voy a cambiar de radio. Te llamaba para decir, saque de mi radio eso que a mí no me gusta. Saquen de mi radio. Sí, el oyente se ha apropiado, Se ha apropiado, de la radio. qué maravilla. Se apropió. Y yo creo que eso también es lo que ha hecho que a lo largo del tiempo Montecarlo se mantenga cambiando de generaciones. A nosotros nos pasa, por ejemplo, hoy con Natalie, que recibimos mensajes, y hoy que la radio se puede escuchar en cualquier parte del mundo, recibimos mensajes de Australia, de Estados Unidos, de España, de gente que se fue de repente siendo chica, de Uruguay, pero que en la procura de tener un pedacito de su tierra, fueron buscando sonidos. Y los sonidos de Montecarlo de alguna manera son casi que como un patrimonio uruguayo. Y la gente recuerda cuando entraba corriendo a la cocina de su mamá y evocan este pitito que escuchábamos recién y lo asocian con los aromas de la cocina de la mamá. Tal cual. Y además uno tiene más recuerdos. Claro. Mi abuela, por ejemplo, me acuerdo Chichita, escuchaba los partidos en las picas, Munchá Peñarol, claro. de cabeza arriba. Claro. Tenía eso y amaba a Eduardo y era de todo Montecarlo siempre en la radio. En la Como pica. hombre de radio, Robert, ¿se escucha? Hola, hola. Como No se hombre de golpea el radio, micrófono, Federico. ¿Qué te parece? Porque estos están apagados en realidad. ¿Qué te parece que los programas de radio se televisen? Ahora iba por ahí, perdón. Porque somos programas de radio, o sea, la radio tiene la magia de hasta incluso imaginarte quién es el que está del otro lado. Hoy en día con las redes capaz que es más fácil conocer a una persona o no. Pero ¿no se rompe un poquito la magia el hecho de poner cámaras y que en streaming se estén pasando los programas de radio? O en todo caso, capaz que es enriquecer un poco la propuesta que se está ofreciendo. Yo creo que depende el público al cual vos llegás y la propuesta que vos hagas. Por ejemplo, Radio Francia Internacional tiene una propuesta bien interesante que es realizar entrevistas en radio, en formato radio, que se televisan, o sea, que se graban, mejor dicho, en video, y que forman luego, cuando se editan, un excelente programa de televisión. Es un muy buen programa de televisión con un formato radio. Allí
el protagonismo es de las palabras, de la entrevista, de la estrategia que el entrevistador tenga para con el entrevistado. Ahora, si vos tenés un programa de radio, por ejemplo, donde tenés que generar sonidos, donde tenés que generar ese ambiente que te da la radio, claro que si vos tenés cámaras, eventualmente vas a quitarle la magia. Si siguieran, por ejemplo, los radioteatros, No, claro. obviamente que sería quitarle totalmente la magia, ver cómo un actor personifica a alguien cambiando su tono de voz. Yo no estoy en contra de que haya cámaras en el estudio de radio. Creo de todas maneras que las cámaras son una novedad para un oyente en un determinado momento y después las deja de ver. Sí, claro. O sea, ok, ya vi cómo es el estudio, ya vi cómo es el conductor, ya vi cómo es la persona a la que escucho, pero voy a seguir escuchándolo. Sí. No te va a ir todos los días a prender Mirando. la cámara, Son a los- mirar. creo que son los formatos y también es según la generación. Exacto, exacto. Creo que también exacto. eso ha ayudado a varias generaciones a acercarse y conocer lo que Sí. es la radio, cuando es todo más visual lo que consumís. Sí, para Sí. tipo de sketch, capaz que sí te sirve. Vos hablas de radioteatro, la magia que tenía, ¿no? De poder transportarte a vos a diferentes sitios y lugares solamente con la voz. Acá capaz que un sketch hoy en día lo tengo que poner en Twitch, en algo, para que se entienda lo visual. Pero- Yo sigo insistiendo que me encanta, por ejemplo, las locutoras más que nada de programas musicales, empezar a escucharla y decir, ¿cómo será, no? ¿Cómo será? Bueno, o el es que eso, locutor también, claro. eso es maravilloso. Pero fíjate una cosa, Rusito, de lo que estás diciendo. Hubo, y hay, creo yo, ahora, hay un auge de los podcasts. Sí, Claro. bueno, Claro. Y el Claro. podcast no tiene imagen. no tiene imagen, ¿no? O sea, vos fijate que se hizo un podcast acá en Uruguay que ha tenido muchísima repercusión, que se llama Frente al Asesino, que Pablo Goncalves. es la historia exactamente Pablo de Goncalves. Pablo Goncalves, narrada por César Troncoso. Sí, sí. Maravilloso trabajo, creo que son 12 capítulos. Y aquello es radio puro. O sea, uno podría decir, no, es un podcast. Ok, pero el formato, el radio, lenguaje es radio. es radio. Robert, nosotros tenemos para vos un desafío que A ver. justamente tiene que ver con eso, ¿no? Con relatar algo, siendo que vos has sido un gran presentador de noticias, solo que estas noticias quizás no las escuchaste nunca porque salen un poco de lo normal. Me gusta. Y eso es lo que te va a sacar un poco de la zona cómoda de confort. Formato noticiero. En Sí. formato noticiero Formato tengo que decir noticiero, esto. y si es posible, Pará, ¿te además- puedo contar una anécdota bien Sí. cortita? Porque yo sé Claro. que el tiempo es tirano. Cuando yo entré en Radio Monte Carlo, la prueba me la tomó Nissan Sarkisian, a quien le mando un abrazo grande porque seguramente está mirando. Era el jefe de informativos en ese momento. Tenía que leer una noticia a primera vista, es decir, él me traía el texto de la noticia y yo la tenía que leer a primera vista y fue espantoso. Es lo que vas a hacer ahora. ¿Por qué? Porque yo venía de una radio del interior donde hacía locuciones. Claro. Lo que vos decías, Sí, te sí, sí. presentaba Sí, música. sí. Y Sarkisian me manda una noticia. Entonces yo la noticia. Sí, y no. Pero ahora va a ser al revés. Ahora va a ser una noticia, algún texto que la tengo que leer al Bien. estilo noticia. Bueno, Sí, dale. sí, para, a primera vista, además, ¿no? A primera vista. Sí, a Sí, primera sí. vista. Sí, señor. ¿Tenemos cuántos tenemos? Dos. ¿Te leo las dos? Dos. Sí, 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 vamos claro, con las dos. las formato dos. Según cómo noticia. salga la primera, vemos Pará, la segunda. pero esto está No, bueno. leo, Porque, leo. pará, No leo. La leo. pará, está bueno eso porque si mucha gente, gente joven, también dice, a mí me gustaría trabajar. Vas a una prueba. La sugerencia es primero leerla. Estás al aire primero. Depende. No, pero te digo, cuando vas a trabajar, cuando estás trabajando. Ah, bueno, sí, sí. en el día primero léela, salvo que sea algo de último momento, pero primero tienes que tener claro para saber en qué momento, ¿no? Sí. Este. Esto va a ser una... No la he leído, ¿eh? No, No, lea, no, lea, no, estilo no, es Monte el Carlo. desafío, vamos Voy a arriba. estilo Monte para Carlo vos. como si fuera el informativo Monte Carlo. Dale. Exacto, ya te Tenemos ponemos la el noticiero vamos Para que- arriba, noticiero vamos arriba. Informa, vamos arriba. Despiden a teletrabajador que se llamaba a sí mismo para evitar atender a clientes. El empleado prestaba servicios a una empresa dedicada al soporte informático, pero recibió su carta de despido disciplinario por no atender la llamada de los clientes. Se le acusaba de utilizar una estrategia fraudulenta que además perjudicaba a sus compañeros, ya que al estar su línea ocupada, estas eran redirigidas a los demás trabajadores. El empleado realizó más de 150 llamadas a su propio número para mantener ocupada la línea y acumuló un total de 22 horas y 40 minutos libres. Brillante, brillante. Informa. La próxima. Pará, hacémela. Informa, me encanta. Informó, vamos arriba. La siguiente. Hay otra, hay otra. Otra. Te leo la otra. Sí, sí, sí. La rumana Hortanza Pascariu es la orgullosa propietaria de una prenda de vestir bastante inusual. Un chaleco hecho de su propio pelo.
Hortanza estuvo recogiendo sus cabellos caídos durante 20 años y cuando creyó que tenía suficiente, decidió utilizarlo para una prenda única. La mujer de 65 años reveló que empezó a recoger el pelo de acuerdo a una tradición seguida en su ciudad natal de Stauceni, en el noreste de Rumania. La práctica sugiere que las mujeres nunca deben tirar su cabello si quieren conservar su belleza y buena suerte. Qué gran. Vos, No, qué pero arte, pará. qué pero arte, qué cra- qué eran- arte. no eran Primera noticias- vista, ¿eh? No eran noticias Y sencillas no te inventé de leer. ninguna, No, nada. ningún nombre. Te Porque digo. Hortanza la podés llamar de cualquier A mí manera. lo que más me llama la atención, más allá de su dicción perfecta No, todo, en la lectura por todo. primera vez, es que la manera de decirlo hace que sea una noticia seria igual. Mi cerebro recepciona Claro. que está diciendo algo Claro, serio sí, sí. cuando en realidad el contenido es cualquier divague. Es genial, es genial. Muchas gracias. Yo ya en Pascariú me cortaba, o sea, ya No, me no, trataba. no, Pascariú Hortanza. no. Está buenísimo. Yo, ya te digo, tuve la suerte de compartir mucho tiempo. Y lo que tiene que cada media hora entraba en el estudio de radio a dar algunas noticias, algunas serias, otras no tanto. Y aprendí a valorar y a admirar muchísimo el trabajo de quienes hacen los noticieros, ¿no? Y quiero mandar un saludo grande a Gustavo Bernini. Que a se quien jubiló hace se jubiló, relativamente poco sí, tiempo, sí. compañero de la radio. Compañero de la radio, tipo extraordinario, pero además un profesional de aquello. Gustavo se está mirando, un fuerte abrazo para vos. Hace tiempo que no tengo el gusto de verlo, ¿no? ¿Qué te quedó por hacer en radio? No sé si Que me de ha las quedado cosas que. algo Ahí por va, hacer. eso, porque yo digo, repaso, has hecho de todo, De lo hasta que he gerenciar querido, una por lo menos, radio. ¿no? Claro, por eso, pero. ¿Dónde te quedó? Mirá, tanto para Natalí como para mí, y hablo por Natalí porque hoy día hacemos Monte Carlo sus órdenes todas las tardes, ya tiro el chivo de 1:30 a 5 de la tarde. Nosotros entendemos que no es un trabajo, que es un disfrute, que cada día nosotros vamos a descubrir algo nuevo. Más allá de que Natalí es la productora y lleva un cierto esqueleto de programa, ¿no? Pero sobre eso, luego comenzamos a disfrutar. Y para nosotros es disfrutar. Muchas veces emocionarnos. La semana pasada nos sucedió que recibimos varios mensajes muy sentidos de personas para quienes de repente uno no se da cuenta lo que la radio significa, en momentos en que esas personas se toman de la radio y de la compañía de la radio para tener una voz de aliento, una compañía. Maravilloso. Sobrellevar momentos difíciles de Sobrellevar la vida. momentos difíciles. Vos sabés que la semana pasada hubo una llamada en particular, porque nosotros habilitamos mucho los mensajes de los oyentes, tratamos de hacer mucha interacción con los oyentes, y hubo un mensaje en particular de una señora que dijo: mi mamá se murió ayer. Y hasta último momento, en su último periodo de vida, en su enfermedad, ella quería todas las tardes escucharles a ustedes porque entendía que allí había un mensaje de optimismo, de compañía, y no se lo perdía nunca. Entonces hoy, como parte del homenaje para el recuerdo de mi mamá, los comienzo a escuchar yo y no me van a perder como oyente, dijo esa señora. Y nos emocionó mucho, ¿viste? Qué divino. Porque además te da una responsabilidad que uno la desconoce. Ya, que no te das cuenta de No, lo que estás no te das marcando cuenta, vos. Creo no que te das todo lo cuenta. que trabajamos Y en lo los que medios. fue en la pandemia. Total, me pandemia, Luisito. sin ninguna duda. Y la radio es maravillosa, y más a cierta hora, decía yo. Me para mucha gente, mi viejo está haciendo un programa, la verdad que sí, en Radio Universal. Y es de madrugada. Entonces yo a veces lo bromeo, ¿para quién te va a escuchar? Y hay mucha gente en la soledad que trabaja, los serenos, todo, que la radio es la compañía, Mirá lo que estás diciendo. es el medio donde se apoyan Yo creo que eso- para poder sobrevivir esas horas Sí. o Bueno. momentos. O se va a dormir con la radio. Pero mira lo que estás diciendo. O no te podés dormir. ni Lo siquiera hemos la hablado, radio. incluso creo que con Fede lo hablamos en alguna oportunidad, porque Fede estuvo también su espacio de noche en Radio Monte Carlo. La noche para mí, para quien escucha radio, la radio lo cuida, lo resguarda de una agresión. ¿Por qué es esto? La gente me dice que no entiendo esto. Cuando vos escuchás radio a la 1 de la mañana, de una forma u otra es porque tenés una agresión externa. O no te podés dormir y sufrís de insomnio, eso ya es un estrés que tiene el cuerpo. O estás trabajando, pero estás rodeado de soledad, muchas veces de oscuridad, Tal cual. muchas veces de frío cuando estás trabajando a la intemperie, en invierno. Estás en un lugar muchas veces poco amigable, porque si trabajas, por ejemplo, como sereno. ¿Y la radio qué hace? Te resguarda un poco de ese ámbito que es bastante hostil. El no dormir ya es hostil en la noche. Nuestro biorritmo hace que nosotros tengamos que dormir en la noche. Si vos no dormís es porque Sí, de alguna manera estás siendo agredido. Entonces la radio te ayuda a salir de ahí. Por eso yo me afilio mucho Tal cual. a los programas de humor en la noche. Sí. Yo creo que la noche, la madrugada principalmente, requiere humor, requiere distensión, requiere Entretenimiento que total. el oyente
la pasé bien. Me hiciste acordar que cada separación que tuve, o sea, juvenil además, pues, no aparento, pero soy joven todavía, pero tuve varias separaciones, que la radio era la compañía de mi soledad, que uno ponía música ahí, y claro, y era ese abrazo Te que sentía vos, acompañado, que vos claro. necesitabas. Es así, es así. Y es además así. hay otra cosa también. El artefacto, el aparato Y radio, el ¿no? dame el aparato. Y ha claro. cambiado El aparato tanto, ¿no? Ha cambiado, A lo largo de los he dicho, años. claro, pero además yo tengo bien viva la imagen de la radio de mi padre, o sea, que tenía siempre en determinado sector de la casa. Yo conservo todavía una radio chiquita, una espica, que era una tía abuela, ¿me entendés? Entonces, hasta me parece que te genera un vínculo personal con el artefacto también, ¿no? Que ha ido evolucionando, pero ¿quién no tiene en la casa una radio vieja que era de no sé quién, en fin? Sí, o como decía vos, la espica del abuelo, ¿no? Claro, La claro. espica del abuelo que se quedó de repente en un mueble allí, Quedó que te y da curiosidad de cómo sonará. Tal cual. por lo menos yo no, la Hay tengo pilas, guardada. por ejemplo, hay algunas baterías que o ya no vienen o que son carísimas para comprarles para algunas radios que ya tienen unos Claro. cuantos años. Entonces la radio está ahí apagada. Bueno, ves, ahí hay otra anécdota que me hizo un oyente, que nos hizo un oyente hace ya un poco más de un año. También, por una pérdida familiar, debió ir a la casa de su familia a ver de qué cosas se deshacía, qué cosas mantenían. Y se encontró una radio que estaba sintonizada en Montecarlo. Estaba en un lugarcito allí apartado y estaba sin pilas. Le volvió a poner pilas y desde ese momento él dice, esta radio de alguna manera me trae nuevamente. Claro. Además no Qué lo tocó más, maravilla. ese punto del dial no lo tocó más, lo dejó ahí. Qué divino. Más allá del aparato, igual los celulares, ¿han ayudado también a Sí, acercar? claro. Yo creo que sí. Los celulares hoy día te permiten escuchar radio de cualquier parte del mundo también, ¿no? Por eso yo decía hoy que cuando uno hace este gesto del dial, Sí, ahora en realidad para online. los más jóvenes no tienen idea de qué se trata. Es como decir discar. Claro, pero... ¿Y a dónde hay que discarlo yo? Mirá, ahí está, lo vamos pasando. El río del dial. Qué lindo. Este era un clásico, ¿eh? Qué Era lindo. un Pará. clásico. Muy bien, Fede, para No, que sí, no, porque antes quiero después contar una, capaz que es una infidencia, no sé. Contala, Fefe. Estamos en radio, la libertad, la libertad. Robert es el mejor imitador de Mujica que yo he escuchado. ¿En serio? Sí, sí, sí. Sí, ¿Imitás a sin Pepe? duda. El En mejor. alguna- sí, pero, siempre en broma, digo, En nunca broma. fue... No, Todos nunca lo en hizo, broma, pero nadie en está broma. hablando. Y entre amigos, nunca lo hizo. El mejor que yo he escuchado. A ver, hacemos un poquito, por favor. Te voy a contar una anécdota, no voy a develar a quiénes involucró esta anécdota, pero en alguna oportunidad le hice creer a alguien que el presidente estaba Estaba hablando. llamando al Llamándolo. Ay, presidente. me muero. Pero- Y lo que pasa me dijo que... menos mal que este Botija hizo ¿cómo se llama? Dijo el patrón. Pastrami. Bueno, va a ganar unas papas fritas, me dijo que vamos a comer. Muy bien, Pepe. Ay, muy bien. Charlando con el Pepe, ¿te acordás? M24, Claro, la charla con el Pepe, Sí, sí, claro sí, que sí, sí. sí, sí. Muy bien.